Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, amados amigos que nos están sintonizando en esta hora. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Les saluda el hermano Gabriel de Gante. Gracias por estar con nosotros en este día, en este su programa Escrito está, en donde escudriñamos los fundamentos bíblicos. Nuevamente sean más que bienvenidos a nuestro programa y gracias por la oportunidad que nos brindan, que nos dan de poder entrar en sus casas, en su hogar o en su dispositivo móvil o por donde sea que usted nos esté mirando o escuchando. Gracias por estar aquí con nosotros. Reciba bendiciones de parte del Señor. Y pues nuestro hermano Enrique nos va a saludar en esta hora también. Dios te bendiga, Amén. Enrique. Dios te bendiga, brother, y que Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos acompañan hoy en este día. Amén, gloria al Señor. Enrique, hemos estado gozándonos del estudio de la palabra. Yo sé que hay personas que se han estado deleitando, que se han estado gozando de lo que hemos estado hablando en estas últimas 2 semanas, estos últimos 2 estudios. Ya tocamos bastante sobre los apóstoles y la semana pasada mencionábamos que íbamos a hablar de los profetas. Lastimosamente, no podemos tocar todavía a los profetas porque nos hemos dado cuenta de que empezamos hablando de Pablo para poder tocar el tema de los apóstoles, o sea, empezamos hablando del apóstol Pablo, pero después nos fuimos a hablar de los apóstoles y de la enseñanza de los apóstoles de este tiempo y no hablamos del apóstol Pablo. Se nos alargó el tema. Sí, el tema se nos fue pues muy extenso y ya no regresamos, ¿verdad? Como que Sí. nos fuimos Sí. y ya no regresamos al apóstol Pablo. Y originalmente habíamos dicho que íbamos a ver el apostolado a través del apóstol Pablo. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hoy día, hermano y hermana que nos está mirando, vamos a hablar sobre el apóstol Pablo. Ok, vamos a hablar, porque ya vimos características, cosas, diferentes aspectos, puntos diferentes sobre lo que es esta nueva reforma apostólica, parte de lo que se enseña, lo que se predica y poquito de lo que se vive. Pero ahora queremos ver un ejemplo de lo que es el apostolado, ¿no? Queremos ver, ok, ya me diste esto, ahora con qué lo puedo contrastar. Claro. Entonces, ¿con qué lo puedo comparar? Vamos a hacer eso hoy, vamos a entrar en la vida del apóstol Pablo, en el ministerio del apóstol Pablo, para que así, a través, ahora sí que el del lente de la Biblia, bajo la Biblia, podamos nosotros decir, bueno, esto y esto y esto no va, ¿ok? Y pues nos disponemos a hacer eso. Así es que el tema del día de hoy, por ahí viene el tema del día de hoy es el apóstol Pablo, ¿ok? Vamos a hablar del apóstol Pablo, ¿ok? El apóstol del Señor, el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque del apóstol Pablo, Enrique, nosotros sacamos, o no sacamos, mejor dicho, aprendemos la mayor parte de lo que viene siendo la doctrina bíblica, ¿verdad? Gloria a Dios por el apóstol Pablo que escribió bastante. Del apóstol Pablo podemos entender plenamente la enseñanza de la salvación, la enseñanza de que Jesucristo es nuestro intercesor hoy. Podemos entender, o sea, varios temas sumamente importantes que nos han ayudado a nosotros a crecer en nuestra fe, ¿verdad? Y en nuestro conocimiento, y que son fundamentales. O sea, del apóstol Pablo hemos recibido, o sea, en la escritura, la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por el apóstol Pablo, donde él nos redacta y nos dice qué es lo que verdaderamente es el Evangelio, ¿verdad? ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir para Cristo? Así es. Así es que vamos a hacer oración, Enrique, en esta hora. Le damos gracias a los hermanos que se están conectando, ¿verdad? Ya en estos momentos. Les pedimos que nos acompañen a orar. Vamos a orar por este estudio del día de hoy, hablando de el apóstol Pablo. Así es que, Enrique, tú puedes dirigirnos en una oración y después continuamos con la temática. Amén. Gracias, Padre Santo y Dios eterno, te doy en esta hora, Señor, porque nos permites estar una vez más, Señor, escudriñando tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos des entendimiento, Señor, a cada uno, Señor. Que sigas ensanchando nuestra mente, Padre Santo y Dios eterno. Bendice a cada uno de mis hermanos que nos acompañan en esta hora, Señor, y aún aquellos
que nos acompañarán en algún otro momento, Padre Santo. También abre sus mentes, Señor, su corazón, Señor. Permite que tu palabra y tu consejo, Señor, entres a lo más profundo de nuestro corazón y podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Gloria al Señor. Así es que, Enrique, para empezar, vamos a tomar 4 puntos importantes acerca del apóstol Pablo y del apostolado. Primero vamos a hablar del llamado, ¿verdad? El llamado que Dios le hace al apóstol Pablo. Después vamos a ver acerca de la preparación que el apóstol Pablo tiene en su ministerio, algo muy importante. Y cómo es que el ministerio del apóstol Pablo se convierte en un ministerio tan fructífero, ¿verdad? Tan maravilloso. Parte de lo que mencionaba yo ahora, de que pues del apóstol Pablo Dios le da una revelación tremenda, grandiosa, y ahora nosotros somos beneficiados por medio de eso. Y vamos a tocar también el aspecto de las piedras en el camino del apostolado o los momentos difíciles, ¿no? La vida dura, difícil por la cual atravesó el apóstol Pablo como apóstol del Señor. Entonces, para comenzar, tenemos que entender que al apóstol Pablo Dios lo llamó. O sea, Dios llama a este hombre del Señor. Yo creo, Enrique, que si Dios no hubiese llamado a Pablo, en los primeros golpes que recibió, ya sea de los judíos o de los gentiles o de la gente que lo rechazó en su ministerio, rápido él se hubiese rendido, ¿verdad? Porque vamos a ver que verdaderamente el apóstol Pablo sufrió, o sea, sufrió mucho en su ministerio. Y yo pienso que cualquiera de nosotros, ahora sí que yo estoy en el yo pienso, cualquiera de nosotros que hubiese estado en ese momento ahí, wow, no sé cómo lo hubiéramos hecho, porque verdaderamente que en esos momentos, como el apóstol Pablo, vemos que uno se tiene que apegar a Dios, verdaderamente. Y vemos cómo es que el Señor le hace el llamado. Y esa es la primera parte, o sea, para uno ser un apóstol, a aquellos que fueron apóstoles en aquel momento, vimos claramente que tuvieron el llamado del Señor. Tenían que ser llamados por el Señor. ¿Dónde vemos el llamado del Señor al apóstol Pablo? Lo vamos a ver en el capítulo 9 del libro de Hechos. Vemos aquí que el doctor Lucas hace su investigación acerca de la vida del apóstol Pablo y de ahí en adelante nos viene mencionando y nos da una narrativa completa del ministerio del apóstol Pablo. Bueno, semi completa, no habla del final del apóstol Pablo, pero sí nos da una narrativa bien gigantesca del ministerio del apóstol Pablo. Así es que en Hechos, Enrique, Hechos capítulo 9, los versículos 4 al versículo 6, ahí vemos claramente cómo es que el Señor le hace el llamado a el apóstol Pablo. Amén. Escrito está: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aquí vemos, ¿verdad? Para los que son conocedores de la Escritura, o si usted no lo sabe, pues antes de Dios cambiarle el nombre al apóstol Pablo, a que fuera Pablo, él se llamaba Saulo. Saulo de la ciudad de Tarso, que era un enviado, un comisionado por los judíos, en este caso el Sanedrín judío, los líderes religiosos de aquel tiempo, lo enviaban a Saulo de Tarso para asesinar, para matar a los cristianos que estaban siguiendo a Jesucristo. Y en uno de estos viajes, cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo la iglesia, vemos aquí en el capítulo 9 que él iba por el camino, iba llegando cerca de una ciudad que se llama Damasco, y de repente un resplandor de luz del cielo chocó con él y lo tumbó
al cielo. Y ahí es donde vemos esta conversación que el Señor le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Porque Pablo perseguía a la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, claramente, Pablo estaba persiguiendo a Cristo. Y Saulo, le dice, Señor, ¿quién eres? ¿Verdad? Y ya Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y vemos ahí cómo es que el Señor se le presenta, ¿verdad? Se le presenta a Saulo, lo confronta, ¿verdad? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, tú quieres golpear a aquel que puede destruirte. O sea, tú quieres venir en contra del que tiene el control de tu vida y de tu muerte, Saulo. O sea, tú estás mal, estás nadando en contra de la corriente, pero muy fuerte. Y temblando, entonces vemos que aquí Saulo entiende y dice, bueno, ¿qué tú quieres que yo haga? Hay un giro en su mentalidad. Dice, el que yo estoy persiguiendo me ha hablado. Y en el nombre del que yo estoy persiguiendo, él nunca me ha dicho que yo vaya a perseguir. O sea, porque él perseguía a la iglesia en el nombre de Dios, ¿no? Pero Dios nunca le había dicho que persiguiera a la iglesia. Era los judíos religiosos que le habían dicho que los persiguieran los cristianos. Entonces, y vemos cómo él se levanta y se va a la ciudad. Pero no solamente eso, o sea, ese es el llamado que Dios le hace a Saulo de Tarso, pero que más adelante el Señor le revela a un hombre, ¿verdad? Que en este caso se llama Ananías. Y el Señor le dice aquí mismo en Hechos 9, el versículo 15 y el versículo 16. ¿Los quiere leer, hermano Enrique? Amén. Escrito está, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí hay una revelación tremenda que Dios le está dando a este hombre, Ananías, que era un hombre temeroso del Señor, y Ananías no quería. Cuando el Señor le dice a Ananías, levántate y vete y encuéntrate con Saulo de Tarso, porque yo quiero que tú ores por él. Ananías dijo, no, este hombre está persiguiendo la iglesia. ¿Cómo yo voy a ir a orar por el que está persiguiendo la iglesia? Me va a agarrar ahí, me va a matar, me va a descuartizar a mí ahí. Pero el Señor le dice, tú tienes que ir porque yo escogí. Ok, Dios llama a Pablo y aquí claramente Dios le está diciendo a Ananías que él lo ha escogido. Y no solamente lo ha escogido, pero dice, él va a llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Desafortunadamente, los apóstoles, los originales, los primeros, no habían seguido las instrucciones tal como Jesús lo había dicho, que tenían que ir hasta los confines de la tierra. Ellos se quedaron en Jerusalén, ¿verdad? Y desde Jerusalén ellos movían a la iglesia, a los fieles, ¿verdad? Y uno que otro salía de Jerusalén y predicaba por aquí, predicaba por allá, pero ellos no habían ido hasta los confines de la tierra como Jesús les había dicho. Y entonces el Señor dice, bueno, ellos no van a ir, yo voy a mandar a Pablo. Por eso es que dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, para que todo el mundo sepa y conozca de el evangelio y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor le va a mostrar a Pablo, o sea, le va a dar a Pablo no lo que es, aquí dice, necesario padecer por mi nombre. Pero si miramos la palabra padecer, la podemos ver en sus dos contextos. Tú puedes padecer para mal, pero puedes padecer también para bien. Puede ser que en un momento estés gozoso y puede ser que en un momento estés alegre. Y eso lo vimos también en la vida del apóstol Pablo, de que no todo fue amargo, no todo fue malo, sino que vimos cómo el fruto de lo que Dios le había dado y enseñado al apóstol Pablo fue tan maravilloso, tan grande, que Dios lo confronta, lo llama y lo escoge para una función específica
Y por eso es que él se convierte en apóstol del Señor. O sea, hermano, que si Dios te está llamando, si Dios me está llamando a mí, obviamente el llamado tiene que ser de Dios. Si yo quiero entrar al ministerio, o si Enrique quiere entrar al ministerio, no nos podemos llamar solamente nosotros. O yo no le puedo decir a Enrique, ahora tú puedes entrar al ministerio, porque el llamado tiene que venir de Dios. O sea, Dios es el que da el llamado a que nosotros le sirvamos. Porque el Señor mismo nos dice, no me escogieron vosotros a mí, yo los escogí a ustedes. O sea que para que nosotros podamos servir al Señor en alguna labor específica, ya sea que usted quiere predicar, enseñar, ministrar la palabra, como sea, tiene que tener un llamado y que sea un llamado genuino de parte del Señor. Y eso es un parte del contraste de lo que nos mencionabas, ¿verdad, Enrique? De que los apóstoles de este tiempo requieren ser amigos de otro apóstol para ellos poder ascender al apostolado. Y vemos como el apóstol Pablo, Dios lo llamó. Dios lo llama, Dios lo nombra y Dios le da pues el ministerio, él le dice lo que tenía que padecer. Así es. El mismo Dios hablando. ¿Qué más nos puedes decir? ¿Nos quieres decir algo más de lo que ya hemos mencionado? No, para no extendernos. Ok. Bueno, ese es el llamado del Señor. Yo creo que está claro que es Dios el que llama a Pablo o a Saulo, ¿verdad? En ese caso que era Saulo, para convertirlo en el apóstol Pablo, amado. Tome nota de esos versículos que son bien importantes. Después de eso, y esto es la continuidad, ¿no? Después de eso, el Señor también va a preparar al apóstol Pablo. Y eso es algo maravilloso del Señor, hermano. Que Dios no se queda con nada. O sea, si Dios te llama, si Dios me llama, Dios se va a encargar de ponernos en el lugar correcto para que nosotros podamos crecer. O sea, porque Dios no te va a llamar para que seas alguien raquítico y solamente tener un título. Tú tienes que crecer para poder ayudar a otros a crecer también. O sea, aquí la meta, el objetivo es que todos seamos ¿qué? Edificados. Por eso es que nos dice, ¿verdad? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Que haya un crecimiento, que haya edificación en el pueblo del Señor. Entonces, Dios le da su preparación. Dios lleva a Pablo a la escuela. Dios lleva a Pablo a la escuela. Y fíjate, Enrique, que cuando nosotros miramos la vida del apóstol Pablo, cuando escudriñamos, ¿verdad?, a través de la historia, nos damos cuenta que el apóstol Pablo estudió a los pies de uno de los grandes maestros de aquel tiempo, de Gamaliel, que venía de la línea de enseñanza de Hillel, que de cierta manera Jesús también se identificaba en su predicación con este grupo. Y este hombre era muy, pero muy estudiado. O sea, desde jovencito había aprendido no solamente la ley judía, sino que nos vamos a dar cuenta, en una ocasión llega a Atenas y él conocía a los filósofos atenienses, los filósofos griegos. Y también conocía el mundo de aquel momento. Tenía letra, porque tenía una doble ciudadanía. Era judío y era romano también. Entonces era un hombre muy preparado, pero aún así, Enrique, el Señor lleva al apóstol Pablo a la escuela. ¿A cuál escuela? A la escuela del ministerio. O sea, a la escuela de aprender, porque yo puedo saber muchos libros, pero hasta que no me meto con Dios, no voy a poder yo expresar y decir lo que viene de Dios. Y Dios tenía una labor específica con el apóstol Pablo. ¿Okay? ¿Dónde vemos esto? Esto lo vemos, por ejemplo, en Gálatas, el capítulo 1, los versículos 11 al 12, y después vemos los versículos 15 al 18. Amén. Escrito está:
Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí está claramente el apóstol Pablo diciéndonos que lo que él predicaba, lo que él enseñaba, lo que él escribió, no era por revelación de hombres, sino que él claramente lo recibió a través de una revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dicen los versículos 15 al 16, Enrique? Amén. Escrito está: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Mire, hermano, mira Enrique, qué diferencia, porque si yo, digamos que el hermano Gabriel se tuerce, ¿verdad? Que Dios me libre, y se cree profeta o apóstol en estos días, yo me voy y me meto ahí al concilio de los apóstoles y los profetas, y yo creo que en algunos meses, o depende de mi astucia, algunos años posiblemente, ya yo puedo tener el apostolado. Posiblemente, ¿no? Posiblemente. Posiblemente, sí. Que Dios me libre. Pero aquí con Dios, lo que dice el apóstol Pablo es, no, mijo, dice, yo, cuando a Dios le agradó, ¿ves? Cuando Dios quiso, Él me apartó y me llamó por su gracia. Y hace referencia a lo que decía el profeta, ¿verdad? Que decía que desde el vientre de su madre lo había apartado y lo llamó a su gracia para revelar ¿a quién? A su Hijo en mí. Otra contradicción de lo que se predica en este tiempo, Enrique. Porque ahora queremos revelar que la unción apostólica. Ya lo hablamos, sí. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, yo tengo que revelar a su Hijo. Yo tengo que revelar a Jesucristo en mí. Y yo predicárselo a los gentiles. Y claramente nos dice, yo no consulté con carne y sangre. Yo no consulté con ningún humano acerca de estas cosas. Ni tampoco dice que fue a Jerusalén a aprender de los apóstoles. Porque ¿qué era lo más inteligente hacer, Enrique? Ir con los apóstoles, los que habían estado con Cristo, ¿no? Sí, para que le impusieran la mano y lo nombraran ellos. Claro, tendría sentido, ¿no? Que lo ungieran ahí, le derramaran, lo llenaran de aceite. Recordemos que así lo hicieron ellos cuando echaron suertes para escoger otro apóstol también. Claro, así lo hicieron con Matías. Y vemos que después de Matías, bueno, después de que ungen a Matías como apóstol, ya Matías no aparece ninguna otra vez en la Biblia, pero el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad?, que él no fue a Jerusalén a presentarse con los apóstoles. ¿Por qué? Porque el compromiso que contrajo el apóstol Pablo no fue con los apóstoles. El compromiso que contrajo el apóstol Pablo fue con Dios y Jesucristo su Hijo. Entonces, así como Jesucristo se le reveló al apóstol Pablo, él entonces dependió de que el mismo Jesucristo le enseñase a él, le mostrase las cosas que él debía de enseñar, de decir, de predicar. Y dice que ya después, pasados los años, fue que él fue a visitar o a ver a los apóstoles, que de hecho no vio a nadie más que a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor, que Jacobo en ese tiempo era el líder de la iglesia. ¿Cómo? ¿Jacobo el hermano del Señor? Sí, hermano, Pedro no fue el papa, ni fue el primer papa, ni fue el líder de la iglesia. Bueno, en sus principios posiblemente. Él era un pilar fuerte de la iglesia, pero el primer líder de la iglesia fue Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, mire, hermano, Pablo, Dios lo llama, ¿verdad? Lo confronta, lo llama, y Dios vemos aquí que lo está preparando. Quiero avanzar, vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, el versículo 1 al 6, Enrique, porque esto está interesante. Amén.
Escrito está, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal manera que me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Mire, Enrique, la experiencia que aquí está hablando el apóstol Pablo, porque ya de él mismo, porque ya más adelante dice, de tal hombre me gloriaré. O sea, dice, ese soy yo. O sea, el maravilloso milagro que se vivió a través de ese hombre no fue otro que yo conozco, fui yo. O sea, él está diciendo, yo fui arrebatado, yo fui llevado, yo tuve una experiencia maravillosa con el Señor, donde yo oí, dice, fui arrebatado al paraíso, donde oí palabras inefables que no les he dado a conocer al hombre, expresar, perdón. Pero aquí podemos ver que Pablo está tan interesado en que la gente conozca a Cristo, que él se hace a un lado, o sea, él se hace poquito, él se hace nada, o sea, él nunca trata de sobresalir su persona, su nombre. Claro. Él siempre quiere que Cristo esté por encima y por enfrente, que es como debe de ser. O sea, Es que así tiene que ser. No se gloría. No se gloría dando órdenes o haciendo... No voy a entrar en detalles. No diciéndole a los ángeles que tienen que ir para aquí o para allá. No, dilo, no hay problema, olvídate ya. Mira, amado, ¿cómo es que el apóstol Pablo, o sea, cómo es que el apóstol Pablo, teniendo tan gloria, porque, o sea, Enrique, subir al paraíso y que Cristo mismo te revele las cosas maravillosas de la gracia inefable de Dios, es maravilloso. ¿Tú te imaginas lo que pasaría si alguno de los apóstoles de este tiempo tuviera una experiencia similar? No, pues por eso te hago el comentario de que Pablo en todo momento quiere que vean a Cristo, porque si esto ocurriera o si Pablo hubiera sido un hombre en el día de hoy, se la pasaría por todo el mundo predicando lo mismo. Yo tuve una experiencia con Jesús y me llevó y vociferando, hablando con palabras seductoras y trayendo gente a Él, no trayendo gente a Cristo. Esperando que la gente pusiera sus ojos en Él y no en Cristo. Y entonces Pablo está diciéndole a la gente que aunque dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino de mis debilidades. Oílo, de mis debilidades. O sea, él dice, lo bueno que yo soy es lo débil que yo soy. Lo maravilloso que yo puedo ser es posiblemente lo pecador que yo soy. No como los de ahora. Si tú te vas de esta iglesia, estás bajo maldición, mi manto no está bajo ti, te vas a morir. Es lo que están diciendo. Sí, asustando a la gente. Asustando a la gente. Los supuestos apóstoles de este tiempo. Y mira el apóstol Pablo aquí está diciendo. Vamos a continuar porque a uno se le calienta la sangre. Filipenses 3, capítulo 4 y... Perdón, Filipenses 3, capítulo 3, versículo 4 y al versículo 7. Vamos a ver qué más nos dice el apóstol Pablo. Estamos hablando de que Dios o de que Jesucristo le da la preparación, o sea, le enseña al apóstol Pablo. Amén, escrito está. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo,
en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquí lo vemos. Él está presentando ¿qué? Está presentando su resumen. Está presentando su cartilla de presentación. Pero él claramente en el versículo 7 nos dice, pero ¿saben qué? Todo esto, todo lo que yo he hecho, de nada sirve. Aún lo bueno. Porque todo eso es bueno, Enrique. Sí, todos sus credenciales se lo está presentando. Claro, dentro del pueblo, dentro de la ley. Este hombre es un hombre perfecto, Enrique. Cuando tú te pones a estudiar, o sea, ¿cómo dice? Circuncidado al 8º día, claro. De acuerdo a la ley. Del linaje de Israel, claro, israelita 100%. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. O sea, yo conozco la ley y los profetas. Yo lo sé, yo sé lo que estoy hablando. En cuanto a la ley, o sea, en cuanto a conocimiento, yo soy fariseo. Yo soy de los grandes, de los que conoce. En cuanto a celo, o sea, en cuanto a mi fe, yo perseguía a la iglesia. Entonces está presentando, pero vemos claramente que él dice, pero a mí no me importa nada de lo que yo pueda hacer o de lo que yo pueda tener o de los títulos que yo tenga. Yo pongo todo esto. Lo tengo por pérdida, ¿verdad? Por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por amor a quién? A Cristo. Yo he escrito tantos libros. Yo tengo tantos profetas bajo mi ministerio. Yo he levantado otros apóstoles alrededor del mundo. Mi ministerio tiene 50,000 miembros. ¿A quién le importan los 50,000 miembros? Si no está diciendo lo que dice el apóstol Pablo, que lo ha estimado como pérdida por amor de Cristo. Yo amo más a Cristo, que a mí no me importa si yo tengo 50,000 seguidores. Yo tengo que amar a Cristo antes que amar a mis seguidores que me están dando de comer. Mira, vamos a compartir el versículo 8 también, que aunque no lo tenemos aquí, pero mira, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Perdió todo para ganar a Cristo. Mira, amado, esos pastores que de repente de buenas a primeras se van a Sudamérica y a Miami o a donde sea que se vayan a meter y ya regresan y ya quieren ser apóstoles, son unos farsantes, son unos falsos, porque quieren poner su nombre antes de poner el nombre de Cristo. Eso es lo que quieren hacer. Oh, ahora yo soy apóstol. ¿Por qué? Porque otro farsante te puso las manos encima, ahora te crees apóstol. No, así no funciona esto. Así no es esto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, aquí claramente nos está dirigiendo ¿a dónde? A Cristo. A Cristo. En todo momento. Es la prioridad. Es la prioridad. De Pablo. Llevar a la gente, a los gentiles, a Cristo. No a él. No a tener seguidores él. Sino a Cristo. Es que eso es. El fundamento. La roca. O sea, la roca inconmovible de los siglos. La piedra angular del fundamento del evangelio es Cristo. Y si estas personas no te están dirigiendo a Cristo, tú no tienes nada que ver con ellos. No tendría que ver nada con ellos, porque como lo dijimos la otra vez, la decisión es suya. Es de cada quien. Usted decide a quién seguir. No que tú vas a prosperar, que Dios te va a bendecir, que yo te voy a dar un ministerio. Falso. No vas a prosperar, te van a quitar tu dinero, no te van a dar ministerio, los hombres no dan ministerio, los que dan ministerio es Dios. Y de Dios dependemos que nos dé su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos instruya, nos enseñe, nos guíe y si es su voluntad que nos use, nos dé los dones. Pero antes de los dones viene el fruto. ¿Qué es lo que se está viendo de mí para que Dios me pueda usar? Pero bueno. Eso es otra temática. Vemos aquí claramente, amado. O sea, si usted nos está siguiendo, claramente el Señor
prepara al apóstol Pablo. ¿Lo prepara para qué? Para que diera buen fruto. Para que llevara buen fruto al mundo, para que nosotros, porque nosotros hoy, amados, nosotros hoy estamos aquí gracias a la misericordia de Dios a través del trabajo magnífico que hizo el apóstol Pablo. Porque él fue el que llegó a muchísimos lugares predicando el evangelio, y por sus múltiples cartas, sus múltiples escritos, nosotros hoy podemos entender parte de lo que es la multiforme gracia del Señor, como él lo dice. Parte. Porque hay unos que dicen que ya entendieron y que ya entienden la revelación de Dios. Bueno, allá ellos con Dios. Fíjate, Enrique, el ministerio tan fructífero que tiene el apóstol Pablo. Tan fructífero. Romanos 15, si vemos Romanos 15, los versículos 18 al 21. Amén. Escrito está: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esa manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Sigo. Sino, 21. como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Bueno, aquí nos está hablando, nos está diciendo. O sea, si usted busca versículos, se va a dar cuenta que en muchas ocasiones el apóstol Pablo tiene que presentar defensa acerca de su ministerio y del trabajo que él hecho, que él tuvo que hacer, o que él hizo, perdón, por el amor a Cristo. Pero aquí vemos un corto semi-resumen, ¿verdad? De cómo es que él nos habla, nos dice, ¿verdad? Que Dios, fíjate, es que me encanta, Enrique, que todo es Cristo. O sea, él dice, sino de lo que Cristo ha hecho. De lo que Cristo ha hecho. No de lo que yo he hecho. No de los millares que me siguen. No de los miles de miembros que tengo. O de los otros apóstoles que están bajo de mí. Sino de lo que Cristo ha hecho. De las almas que he salvado. No, nunca. Qué maravilloso es estudiar la vida de este hombre y darnos cuenta que este era un siervo de Dios. Que de él estamos aprendiendo cosas tan maravillosas. Mira, ¿cómo lo usó Dios? Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, nuevamente, dirigiéndonos a Dios. No quiere que los hombres lo miren a él, sino que miren al Señor. De manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores he llenado, o sea, él dice, he llenado el mundo del Evangelio de Cristo. ¿Y qué dice? Y yo no fui a edificar sobre fundamento ajeno. Y aquí quiero hablar. Sí. Aquí quiero hablar. Ahora sí me voy a soltar. Aguántense. ¿Cómo es que son apóstoles, pero no predican en las calles? No salvan las almas. No les hablan del arrepentimiento. Pero hacen cruzadas. Le mandan una notificación, una invitación a usted en Facebook. Usted que ya tiene su iglesia, que ya es salvo, que ya está bien con el Señor. Y se lo llevan por allá a una cruzada, a un disque evento, y allá le dicen, tú tienes que ser parte de este ministerio, pero usted ya era salvo. Usted ya conocía al Señor. Y el apóstol Pablo le está diciendo aquí, yo no fui a edificar sobre fundamento ajeno. Yo no le fui a robar las ovejas a nadie, Enrique. Esa es la Yo palabra. no le quité las ovejas a nadie. Las almas que me gané fue porque yo me metí a lugares como Éfeso, porque yo me fui a meter a lugares como Galacia, porque yo me fui a meter hasta Atenas, porque yo llegué hasta España predicando la palabra del Señor. O sea, eso es lo que nos está diciendo. Yo me esforcé por predicar la palabra ¿a quién? A los que no la habían escuchado. Ese es el trabajo del apóstol. Esa es la función apostólica. Llevar el mensaje, llevar la palabra allá donde nadie lo ha escuchado. El enviado. Lo dijimos. Fue enviado, fue comisionado.
Claro. O sea que, hermano, por favor. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a ir a meter allá a pagarle 100, 200 pesos una entrada a un supuesto apóstol, un farsante, que viene a venderle a usted sueños, que viene a venderle libros, que viene a venderle a usted esperanzas, y usted no prospera y no sale de donde está? ¿Por qué? Porque no es de Dios, no es verdad. O sea, queremos prosperar, queremos verdaderamente buscar del Señor, pues hay formas. Hay formas, la Biblia lo dice. O sea, esto no es magia. O sea, yo no creo en Enrique, un gran hombre del Señor, con yo declarar, decretar y sepa yo qué más. O sacar una varita mágica y darle un golpecito ahí. O sea, eso no. Aquí hay formas. Y vemos cómo es que el apóstol Pablo dice, yo no edifiqué sobre otro fundamento. Aquellos a quien nunca se les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Y entendimos. Aquí estamos para dar testimonio de eso. ¿Quieres decir algo de eso, Enrique? No. Segunda de Pedro 15, versículo 15 y versículo 16, para continuar. Segunda de Pedro, capítulo 1, ¿verdad? Sí, capítulo 1. Amén. Escrito está: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén. Fíjese, amado, sino que mirando, déjeme porque no lo quiero parafrasear tanto, porque esto está interesante. Nos está diciendo, ¿verdad?, que aquí nosotros no les hemos hablado a ustedes acerca de fábulas. Nosotros no les hemos hablado a ustedes cosas que no son la verdad. Fíjate, Enrique, que creo que me equivoqué en el versículo. Este versículo es muy bueno, pero yo me equivoqué en el versículo porque yo estoy buscando el versículo donde el apóstol Pedro les dice que hay cosas, ¿verdad?, que el apóstol Pablo habla que a veces no se entienden, que los indoctos tuercen. ¿Por qué? Porque no tienen el temor del Señor dentro de ellos. Y fíjate, Enrique, que el apóstol Pablo tiene un ministerio tan fructífero, y quería solamente tocar eso, hablar de eso, de que aún el apóstol Pedro reconoce y dice, las cosas que habla Pablo, eso es tremendo, eso es maravilloso. O sea, tú te pones a escuchar a Pablo y la mente se te abre a una magnitud donde tú empiezas a comprender verdaderamente la gracia, la misericordia de Dios. No el ministerio apostólico. Empiezas a entender la gracia, la misericordia salvadora del Señor. Bueno, les vamos a deber ese versículo. Yo lo puse mal. Yo sé que está aquí, ¿verdad? Pero por el tiempo no vamos a tomar tiempo buscándolo. Bueno, ¿qué sucede? Fíjese, en el año 46 al año 48 después de Cristo, Pablo realiza su primer viaje misionero, llega hasta Asia, ¿ok? Te voy a interrumpir. Ajá. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. El mismo Pedro reconoce y dice, Pablo está en otro nivel. Pablo es un siervo de Dios que habla unas cosas gloriosas, maravillosas. O sea, está reconociendo que el ministerio de Pablo es un ministerio poderosísimo. Sí, porque mira lo que dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen,
como también las otras escrituras para su propia perdición. Es importante. Es que Los indoctos e inconstantes tuercen. tuercen. Y lo vemos hoy día. Sí. O sea, nosotros hoy día estamos viendo la torcedera de la escritura. ¿Por qué? Porque la gente no sabe, primero que nada, no sabe interpretar y les gusta escuchar lo que ellos quieren oír y ver lo que ellos quieren ver en las escrituras. Bueno, mire, Hechos capítulo 13, tengo que continuar porque yo quiero llegar al punto final. Hechos capítulo 13 nos va a narrar, hasta el capítulo 14 nos va a narrar, ya que estamos en el punto del ministerio fructífero del apóstol Pablo, nos va a narrar acerca de su primer viaje misionero donde él llega a Asia. Después, en Hechos capítulo 15 al capítulo 18, esto es aproximadamente en el año 49 al 52 después de Cristo, Pablo nuevamente va en un gran viaje misionero y nuevamente pasa por Asia, pero llega hasta Grecia. Y es donde les mencionaba que predica en Atenas, ¿verdad? Y vemos cómo la elocuencia y la maravilla de aún del apóstol Pablo, aunque era un hombre tosco con palabras, según él, puede llegar y pararse en medio del areópago, o sea, de los sabios, para predicarles el evangelio de Jesucristo. Después, en el año 53, aproximadamente hasta el año 57, Pablo nuevamente hace un tercer viaje misionero y en este viaje misionero se cree que Pablo llega a la parte baja de Europa y posiblemente llega hasta España. De hecho, hay un lugar en España donde dicen que ahí fue donde predicó el apóstol Pablo. Eso usted lo ve en Hechos capítulo 18 al 21. Pero fíjese el ministerio tan fructífero que tiene el apóstol Pablo. Ahora, con el privilegio o con el privilegio viene la responsabilidad. Y Pablo tuvo un gran privilegio de ser llamado siervo de Jesucristo, pero a la misma vez tuvo la responsabilidad de cargar ese título tan fuerte, tan pesado, porque le costó, Enrique. Le costó. ¿Dónde vemos eso? Ahora sí, Segunda de Corintios. Vamos a Segunda de Corintios, el capítulo 11, ¿ok? Segunda de Corintios, capítulo 11. El apóstol Pablo nos presenta una defensa de su ministerio, porque había muchos que lo calumniaban. Había muchos que decían que él no era un verdadero apóstol. Y muchas personas se habían levantado en contra de él, específicamente también en la iglesia de Corinto. Y muchas personas fueron heridas, fueron lastimadas. ¿Por qué? Porque los indoctos e inconstantes, como dice el apóstol Pedro, torcían la enseñanza y la predicación del apóstol Pablo. Fíjese, si lo vemos aquí en 2 de Corintios, capítulo 11, vamos a como parafrasear, Enrique, pero él empieza hablando en el versículo 1, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Él dice, yo quiero que ustedes entiendan por lo menos un poco de lo que yo he vivido, de lo que yo he pasado, de lo que yo he tenido que sufrir por el ministerio. Y aquí, en este capítulo, por ejemplo, usted se va a dar cuenta que en aquel tiempo había falsos apóstoles ya. ¿Verdad, Enrique? Bueno, en sí, este capítulo 11, prácticamente él está defendiendo su apostolado, no solamente ante los hermanos cristianos corintios, que también se atrevían a poner en tela de duda su apostolado, sino su defensa es también contra aquellos apóstoles, falsos apóstoles de ese momento, a los cuales estos corintios le hicieron caso. Ajá. Sí, les hacían caso. Porque él en el versículo 5 nos dice que pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Y está hablando no necesariamente de los apóstoles del Cordero. Está hablándonos de los apóstoles falsos que se habían introducido dentro de la iglesia, que estaban enseñando cosas aberrantes. Yo les decía a Enrique, yo le decía, ¿verdad, Enrique? Yo te decía, ¿cómo es posible que había otros apóstoles, pero nadie les había dicho a los corintios que no se podía infiltrar, o sea, que el incesto no era permitido? Porque había un caso de un hombre y un hijo compartiendo la misma mujer.
en la iglesia. ¿Y cómo es posible que ninguno de estos otros apóstoles también le dijo a los corintios que no se trataba de ver quién es el que hablaba más lenguas o el que tenía más dones, sino del que hiciera la voluntad del Señor? Pero cuando viene Pablo y él los corrige y él les dice la verdad, ellos se enojan. Se molestaron con él. Por eso es que él empieza a hablarles y les dice fuerte: pero temo que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Ese es 2 Corintios 11:3. Entonces el apóstol Pablo amaba tanto a los corintios que prefiere confrontarlos y decirles: yo no quiero que el enemigo los engañe. Yo quiero que ustedes crezcan en Jesucristo. Y yo no soy inferior a esos disque apóstoles que andan por ahí, sino que yo con amor, con cuerdas de amor, vengo predicando. ¿Qué nos dice el versículo 4 al 6, Enrique? Te voy a hacer un comentario acerca de lo que acabas de leer, del versículo 3, porque dice, porque temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Él está preocupado no porque no lo sigan a él y se vayan con esos otros apóstoles, sino porque tú al seguir a esos falsos apóstoles, tú les estás siendo infiel a Cristo, porque a quien tú tienes que seguir no es al apóstol, tienes que seguir a Cristo. Le estás dando la espalda a Cristo. Sí, ahora sí te voy a leer, versículo 4. Escrito está: porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Está presentando una clara defensa de su ministerio. ¿Por qué? Porque había gente en la iglesia que habían engañado a muchos, ¿verdad? Y mucha de esta gente se le habían opuesto al ministerio del apóstol Pablo. Ahora, esa era una piedra grande, la oposición. Pero Enrique, yo quiero hablar acerca del versículo 16, bueno, mínimo leerlo. O sea, leer los versículos 16 en adelante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, en todo lo que hacía, en todo su trabajo, en todo su sufrimiento, el pesar de él siempre era el amor por las iglesias, el amor por la obra de Dios. O sea, a pesar de que había falsos, a pesar de que la gente no lo rechazó en muchas ocasiones, a pesar de que sufrió tanto, siempre su enfoque era Cristo y la iglesia del Señor. Ejercer el llamado que Dios le había dado en sus manos, que Dios le había puesto. O sea, y es que es maravilloso, independientemente de todo lo que hubiese estado sucediendo en la vida del apóstol Pablo, él estaba enfocado en el Señor. Él estaba preocupado por las almas. Él estaba preocupado por las almas de estos corintios que habían sido de alguna manera engañados o se habían dejado engañar. Por eso él dice, porque desde un principio le dice, o celo con celo de Dios. Él no está celoso de que se vayan con otros. Él está celoso de que sigan la verdad, de que estos hombres o estas iglesias sigan la verdad. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, aquí está diciendo, si viene alguno, si viene alguno, o sea, no si alguien fue enviado, porque Pablo fue enviado para predicarles. Pablo aquí está diciendo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y esto que dice, bien lo toleráis, que les está diciendo, ustedes están aceptando. El mensaje de los a otros. ustedes están viniendo a predicarles otro Jesús, no el que yo les prediqué. ¿Sí? Otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio. Estos hombres contra los que se está
refiriendo y defendiendo Pablo, son hombres, porque tú lo mencionabas, pues aunque soy tosco en la palabra, estos hombres eran hombres bien letrados también, aunque sabemos que Pablo era un hombre con sabiduría y sabiduría de Dios. Estos hombres hablaban de una manera distinta, utilizaban palabras distintas que envolvían a la gente, estaban predicando otro Jesús. ¿Cuál era el otro Jesús? Estos hombres estaban predicando que tú, por ser un cristiano, tú no tenías que tener dolor, tú no podías vivir en pobreza, tú tenías que vivir en prosperidad, a ti no te tendría que estar haciendo mal, porque si te estaba yendo mal, algo estaba sucediendo. Entonces, ese es ¿te suena algo que está sucediendo el día de hoy? Es que eso es lo que se está viviendo hoy en día con la predicación del... Eso mismo le estaban predicando a los corintios. Es por eso que Pablo insiste. Y lo que él defiende a Cristo, defiende el evangelio de Cristo. Claro, aquí entra en un tema apologético de la defensa del evangelio. Y es que tienes razón, Enrique, porque fíjate que en ese tiempo se promovía mucho el conocimiento, la sabiduría, ¿verdad? Esa cultura helenística griega, ¿sí? ¿Verdad? De donde venían los sabios y Sócrates y Platón y toda esa gente, ¿verdad? Que era muy disque sabia, inteligente. Pues toda esa gente, y especialmente el lugar donde estaba la ciudad de Corinto, ¿verdad? Que era una ciudad céntrica donde mucha gente venía, mucha gente pasaba y ellos querían verse muy elocuentes, muy grandes, muy maravillosos, y eso se infiltró en la iglesia. ¿Y qué sucede? Que en este tiempo eso se está empezando a infiltrar en la iglesia. Ya la gente ha empezado a pensar y a creer, y ahora sí usted me disculpa, que si a usted le da el COVID, que usted está mal con el Señor. O sea, por favor, hermano. O sea, ¿hasta qué extremo? O sea, tan religiosos y tan espirituales son que si te enfermas es porque estás mal con Dios. Algo hiciste, chequéate, verifícate, o sea, analízate, porque tú estás mal delante del Señor. Y esas son las acusaciones que estamos viendo en este tiempo. Y eso es lo que estamos viendo en este mover de los nuevos apóstoles y profetas de este tiempo, que si tú no estás bien, si el hermano Enrique siempre está en dificultad, en prueba, o si está pasando por una prueba por algunos años, por algún momento difícil, no, ese hermano está mal, tienes que chequearlo, tienes que verificarte, Enrique, tenemos que llevarte a un encuentro para que se te vayan esos malos espíritus. Hacer una liberación. Una liberación. Y entonces la gente, o sea, eso se está viendo por allá, pero la gente lo está empezando a traer a sus templos, a sus iglesias, donde se les enseña la sana doctrina, y entonces creen que, no, es que nuestra iglesia es una iglesia raquítica, que porque esto, que porque el otro, y empiezan a ver los errores del hermano, empiezan a ver las faltas del pastor, empiezan a ver que el maestro de escuela bíblica, que que el otro, que el diácono, que el líder, y entonces empiezan a decir, pero los apóstoles, qué maravilloso es esa iglesia es perfecta, ahí llueve oro, ahí todo está maravilloso, ahí no hay problemas, ahí tú te lees el libro y tú estás feliz toda la vida, los hermanos danzan, cantan, brincan, adoran. Ahí sí se mueve el Espíritu Ahí Santo. sí se mueve el Espíritu, ahí hay libertad. ¿Libertad para qué? Para hacer libertinaje, para pecar, porque ahí el pastor o el supuesto apóstol no le dice a la gente que no fornique, que no adultere, que no haga, ¿cómo se dice? Cuando estafas a la gente, ¿verdad? Entonces tienen ahí a los abogados, a los doctores, a todos los profesionales que son unos estafadores, unos borrachos, unos fornicarios, unos adúlteros, y los tienen ahí. ¿Por qué? Porque es que mire, están dando buen diezmo y buena ofrenda. Entonces por eso es que la gente está metida en esas iglesias, porque nadie les dice que se tienen que guardar en santidad, que tienen que serle fieles al Señor, que tienen que servir al Señor en espíritu y en verdad, que aquel que ama al Señor tiene que estarle esperando, que tiene que estar velando por la venida del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que tenemos que velar y que estar pendientes. ¿Por qué? Porque en cualquier momento va a sonar la trompeta, y cuando suene la trompeta vamos a ser levantados con Cristo. No,
Aquí ahora la gente se le está enseñando que no, tú tienes que ser próspero, tienes que ser bendecido, tienes que estar bien. ¿Por qué? Porque Dios te quiere que tú estés bien, porque el reino de Dios es ahora. No, no se les está enseñando acerca del arrebatamiento, se les está enseñando que tienes que poner en tus plegarias, en tus oraciones, que el reino de Dios venga aquí. Que el reino de Dios venga aquí, no que tú vayas al reino de Dios. Imagínate. Yo no quiero ir al reino de Dios. ¿Para qué yo quiero el reino de Dios? Mejor que el reino de Dios venga aquí. Señor, tenga misericordia. Por eso como hablábamos, quieren acomodar gente en la sociedad, en la alta sociedad, en presidentes, gobernadores, abogados y toda la comodidad. ¿Por qué? Porque están preparando un mundo para que viva, una iglesia para que viva aquí para siempre. O sea, el anticristo los está usando para que mientras el anticristo prepara el mundo para vivir aquí para siempre, ya el Señor está preparándonos a nosotros. Que eso es lo que está sucediendo. Para subir al cielo. Mira, amado, el apóstol Pablo en el versículo 16 en adelante, vamos a tomarnos unos minutos. No se vaya, en lugar de irse, los que ya se quieren ir, en lugar de irse, compartan. Mire, en los versículos 16 en adelante, el apóstol Pablo nos empieza a hablar. Ahora sí, como dice el apóstol Pablo, tolérenme solamente un poquito. En el versículo 16 en adelante, yo tengo que leer esto, Enrique. O sea, esto lo tengo que leer porque aquí vemos cómo es que a pesar de que él tenía un gran resumen, una gran cartilla de presentación, tarjeta de presentación, sí. Aquí él da la verdadera. Aquí él es donde dice, miren, ustedes han visto los prodigios, las señales, las maravillas, las enseñanzas. Esto es lo que me ha costado a mí llegar hasta donde yo estoy. Fíjate que dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, como está con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Dice, si los grandes apóstoles hablan tanto de ellos, yo que soy un apóstol verdadero, yo voy a hablar de lo que yo también he hecho. De lo que yo también... Pero, y al leer esto, tú estarás pensando, wow, el apóstol Pablo ahorita va a decir que él resucitó a Tíquico. El apóstol Pablo ahorita va a decir que una víbora le picó la mano y que no se murió y que todo el mundo estaba esperando que se muriera. El apóstol Pablo va a decir que a él y a Bernabé lo querían adorar porque sanaban a los enfermos. Pero fíjate qué es lo que dice el apóstol Pablo, Enrique. Pues toleráis... Si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma de lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetada. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también, dice. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de los de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. En ningún momento dice que sanó a los enfermos. En ningún momento
dice, yo reprendí a Pedro, porque Pedro estaba un poco hipócrita por ahí. En ningún momento él dice, yo resucité No se a los gloria de muertos. nada. En ningún momento. Pero los de hoy día, oye, apareció un video por ahí de un loco que decía que había resucitado a otro, que claramente no lo resucitó, y todo el mundo espantado que porque según había resucitado al supuesto muerto ese farsante. Ya Dios tiene su paga para ellos. Ya Dios tiene la paga para los de este tiempo, que se dicen ser apóstoles, pero no le llegan ni a los talones a un verdadero apóstol del Señor, como el apóstol Pablo, que dice, yo no me voy a gloriar en lo maravilloso y en la grandeza que Dios ha hecho, porque es Dios, no fui yo. Yo me voy a gloriar en lo que yo he padecido, porque eso sí es mío. O sea, yo he padecido. Por eso es que en un momento él dice, llevo en mi cuerpo las marcas del Evangelio. Y su firma, mira la firma, dice, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Él. Y Dios sabe que no me... Y eso fue la corta descripción de lo que él habla. Porque te aseguro que había mucho más. Ya no tuvimos oportunidad de ¿cómo se dice? Pues sí, de escudriñar, ¿verdad? Porque leímos toda esta parte. Usted puede hacerlo en su casa, hermano. Estudie este 2 de Corintios 11. Es bien interesante. Si tiene oportunidad, escudriñe lo más que pueda. Y entonces usted va a conocer lo que es ser un verdadero apóstol. Apóstol del Señor. Un apóstol de Cristo. Apóstol del Señor. Sí, sigue. Yo nada más quiero leerte palabras de Pablo, mismo capítulo, versículo 13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así es. Van a tener su recompensa, Enrique. Y hermano, van a tener su recompensa los de este tiempo. Mi consejo, y yo creo que el hermano Enrique es, si usted está en una iglesia donde hay un pastor, ese es su pastor. Si su pastor viene y empieza a decir que ya él es apóstol, salga de ahí corriendo. Eso no es correcto. Salga de ahí corriendo, váyase, busque una iglesia de sana doctrina, busque la verdad, dice la Escritura, busque la verdad y no la vendas, ¿verdad? Compra la verdad y no la vendas. Entonces, fundamentese en la Escritura. Cuide su salvación con temor y temblor. Cuídese lo más que pueda. Y ya hemos terminado. Chacho, qué triste. Bueno. Ok. Esperamos que haya sido de edificación y que sea de edificación. Todo acerca de este tema. Se nos alargó el tema, pero creo que es necesario, sobre todo en este tiempo. Sí, amado, usted disculpe, ¿verdad? Que posiblemente tomamos más tiempo y ya usted más o menos vio ahí cómo es que yo medio predico. Pero mire, ¿qué les recomiendo? Bueno, yo les recomiendo este libro que se llama Pablo, ¿okay? Este libro que se llama Pablo, su vida, llamado y ministerio, por el evangelista Josué Irión, que también es un maestro, ¿verdad? Y teólogo, que se llama Josué Irión. No sacamos nuestro estudio de este libro, ¿ok? No lo sacamos de aquí, no lo sacamos de aquí, pero yo sí se los quiero recomendar porque es un libro muy, muy bueno, ¿verdad? Y yo le quiero regalar una copia a alguien, ¿verdad? Algunos de los fieles del programa Escrito Está. Yo se lo quiero mandar, yo se lo quiero regalar porque sé que va a ser de mucha edificación para su vida, ¿ok? Usted va a aprender bastantísimo del llamado del apóstol Pablo para la gloria del Señor. Así es que la próxima semana, Enrique, ¿verdad? Anunciamos qué es lo que tiene que hacer o quién es el que se va a llevar este libro. Y como siempre, o sea, gracias a todos los que comparten, gracias a todos los que están aquí mirándonos, ¿verdad? En cuanto sale el video, yo sé que hay un buen grupo de hermanos que siempre está mirando el video y yo quiero que sea uno de ustedes los que se ganen el libro. O sea, yo quiero que sea uno de los fieles, de los que siempre nos están mirando, ¿verdad? Que se lleve el libro acerca de Pablo, su vida, llamado y
ministerio. En ninguna manera estamos promoviendo ningún ministerio ni nada así. Simplemente queremos promover este libro que es muy bueno, que es maravilloso, ¿verdad? Y que les va a ayudar mucho, que va a ser de edificación para su vida. Ya estamos pensando, estamos planeando, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién se lo puede mandar? No podemos mandarle copias a todo mundo, pero sí queremos regalarle este libro a alguien. Así es que esté pendiente que la próxima semana alguien se lo va a ganar. ¿Ok? Así es que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Vamos a hacer una oración. Gracias por estar con nosotros nuevamente, ¿verdad? Reciba bendiciones de parte del Señor. Gracias, Señor, en esta hora, por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de compartir tu bendita palabra con nuestros hermanos, nuestras hermanas, Señor, que cada semana se conectan a este su programa. Te pedimos, Señor, que sea de mucha bendición. Ayúdanos, Señor, y bendícenos. Ayúdanos a seguir hacia adelante, firmes, Señor, fieles a tu palabra, a seguir aprendiendo de ella, Señor, y a vivir por ella también. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, y te pedimos muchas bendiciones. Amén y amén. Así es que Dios les bendiga. Enrique, Dios te bendiga. Dios te bendiga, padre. Gracias por estar aquí, Gracias ¿verdad? a Dios que nos permitió estar aquí. Gracias por soportarme. Yo sé que no es fácil. Amén. Así es que gloria a Dios. Y gracias por soportarme ustedes, hermanos, ¿verdad? Dios les bendiga de manera muy especial. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos lo permite. Bendiciones. Bendiciones.